Vamos a comenzar. El tema de esta tarde es el desarrollo económico de los municipios en México y nos va a llevar a algunos temas en desarrollo que vamos a ver muy rápido, evidentemente porque en los 35, 40 minutos que nos quedan no podremos ver de manera exhaustiva algunas cosas, pero sí podremos enunciar y mencionar algunos temas que más adelante se podrán desarrollar en otro momento. Vamos a hablar un poquito acerca de los números que conciernen al municipio y al país llamado México, a nuestro país. Vamos a hablar de estos números, vamos a hablar un poquito acerca del desarrollo y la evolución política que ha tenido el artículo 115 constitucional, que se refiere particularmente al municipio. Y vamos a también mencionar algunos impactos sobre el desarrollo económico en los municipios y vamos a brincar a la Agenda 2030, a esta tan mencionada Agenda 2030. Vamos a citar el caso Rafael Bunyol y vamos a regresar a la Agenda 2030 para poder concluir con algunas preguntas y respuestas. Bien, pues el tema es el tema es el siguiente. Permítanme nada más tomar este lápiz. Ok, tenemos el marcador y vamos a esto. La numeralia de este día. Estamos hablando de que México es un país con más de 120 millones de personas, de habitantes, según el Censo de Población y Vivienda del año 2020. Este censo registró 126 millones 14 mil 24 mexicanos. Esto es interesante si hacemos un comparativo de que en 1950 se censaron 25.8 millones de habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo un crecimiento de más de 4 veces en solo 70 años. Es decir, que la población ha aumentado de una manera exponencial, más de 4 veces en 70 años, y habría que revisar si el crecimiento urbano, si los servicios, si las políticas públicas y las políticas económicas están ajustadas y adecuadas a este crecimiento. En este orden, México tiene el lugar número 11 entre los países más poblados del mundo. Ocupamos el lugar número 15 entre las economías más importantes del mundo y nos manejamos con más de 40 tratados de libre comercio, entre los principales que tenemos, después con la Unión Europea y evidentemente con nuestros dos vecinos del norte. México está conformado por 31 entidades federativas y la Ciudad de México. Estas 32 entidades conforman aproximadamente 2.469 municipios. Estos 2.469 municipios también ha sido una evolución, ya que hace 20 años había mucho menos municipios y quiere decir que esto ha habido un cambio en la población, en los requerimientos y en las políticas públicas. Entonces, según el censo del año 2020, se registraron 2.469 municipios. Sobre estos, el 42% de la población reside en 1.304 de ellos, en la zona centro y en el sureste, sin contar la península de Yucatán. Y en algunos números un poquito menos felices, nos damos cuenta que el grado de escolaridad promedio que existe en estos 2.469 municipios es de 9.5 años de escolaridad, que equivale hasta estudios de grado secundario. No mal, pero tampoco algo sobresaliente. Y bueno, y hablando de sobresalientes, está el municipio de Benito Juárez de la Ciudad de México con un promedio de 13.5 años de escolaridad. Pero bueno, estamos hablando de un municipio en un país que tiene 2.469 municipios. Y con esta visión de números podemos entonces ir a una parte muy interesante, a la evolución y los matices sobre el desarrollo político del municipio. No pretendo que esto sea una clase de derecho constitucional, ni tampoco pretendo darles toda la historia del artículo 15 constitucional, pero sí permítanme decirles que este es uno de los artículos fundamentales que rigen la política de nuestro país. La Constitución, como todos sabemos, fue promulgada el 5 de febrero de 1917. El artículo 115 era bastante corto y tenía muchísimas, muchísimas limitaciones comparadas con las que hoy existen. Estas muchas limitaciones me refiero a que el municipio era básicamente una unidad de dependencia del gobierno estatal y del gobierno federal.
Era el tiempo en que los gobernadores duraban 4 años en el cargo, era el tiempo en que las mujeres no tenían derecho al voto. Y bueno, esto fue evolucionando y en solamente 30 años, de 1917 a 1947, hubo algunos cambios, entre ellos el voto a la mujer. Justamente hoy, esta mañana, mientras iba en el auto, escuchaba un, eh, un anuncio del Congreso de la Unión en el que decía que hace 70 años las mujeres pueden votar. Bueno, pues cualquiera que haya leído el artículo 115 constitucional podrá saber que esto sucedió en 1947, cuando se abre la oportunidad para que las mujeres puedan votar y ser votadas dentro de las actividades de la titularidad de un municipio. Pero realmente los cambios importantes vienen en 1983. Y en mi opinión, hay muchos especialistas constitucionalistas eh, y he escuchado diferentes periodos de importancia sobre este artículo 115, pero coincido, por ejemplo, con el maestro Arturo Pontífez en una exposición que dio hace algún tiempo en el Instituto Nacional de Administración Pública, en el INAP, en el que habla de que antes de 1983 el municipio tenía muchas responsabilidades y pocas atribuciones. El gobernador era simplemente el superior jerárquico en el orden de gobierno. El municipio era un ente descentralizado para la prestación de servicios, pero no era independiente del Estado, ni mucho menos de la Federación. Después de 1983 hay un parteaguas muy interesante. Se reforma este artículo reconociendo las facultades reglamentarias del municipio y su personalidad jurídica. En pocas palabras, se institucionaliza la composición de los ayuntamientos. Hay una parte muy importante en el artículo 115, que es la fracción tercera, que es la que describe la actividad de los servicios públicos del municipio. A partir de 1983, los servicios públicos se pasan a ser cargo del municipio, el alumbrado público, los parques, el alcantarillado, el manejo del agua, y entonces se genera una importante derrama económica en la que se protege la hacienda pública municipal. Se comienza a hacer una asociación entre sus pares y los trabajadores comienzan a tener un reconocimiento en materia laboral burocrática, tal como existía en las entidades federativas. Es por eso que en esta diapositiva les expongo a ustedes este periodo de tiempo entre 1983 y 2019. Después hay unas reformas interesantes en 1987 que habla sobre las atribuciones especializadas, pero me llama a mí en lo personal la atención las reformas en 1994, que algunos constitucionalistas han llamado una reforma jurisdiccional, en la que sobresale la defensa de sus atribuciones jurisdiccionales hacia la propia entidad y hacia la federación, incluyendo el tema de las controversias constitucionales. Bien, 1999 es otro año importante de cambios en las reformas adicionales a las facultades del municipio. Se describen los perfiles orientados al orden institucional, no solamente como un órgano administrativo, sino se reconoce plenamente la administración de los servicios públicos y se orienta hacia el desarrollo urbano y se propone el impuesto y las contribuciones extraordinarias. 1999 es el último año del siglo pasado, en el cual las modificaciones y reformas al artículo 115 se convierten ya en elementos extraordinarios para dar paso al nuevo siglo. El año 2001 hay algunas reformas reorientadas nuevamente a buscar un poco la dependencia federal. En el 2008 se modifica otra vez la fracción tercera de la fracción tercera del 115, en la que se habla de las atribuciones del mando de la policía preventiva, la que antes estaba exclusivamente en manos del gobernador y que hasta la fecha, pues el gobernador tiene control de la policía en los lugares o en el municipio donde él resida. En el 2009 hay algunas modificaciones a la fracción cuarta que se refiere a las remuneraciones de los funcionarios. Y en el 2014 hay un punto importante, hay un punto interesante que en palabras muy elegantes se llama el principio de la elección consecutiva. Este principio de elección consecutiva, en palabras menos elegantes, estamos hablando de la reelección.
2014 es el año en el que la Constitución se modifica y se permite que los alcaldes puedan ser reelegidos por otro periodo, por un segundo periodo de 3 años, cosa que antes no era permitido porque incluso los síndicos y la gente que conformaba el ayuntamiento no podían ser reelegidos en ese periodo inmediato. Los suplentes podían pasar al primer nivel, pero los que estaban como titulares, como síndicos y regidores, no podían ser reelegidos. A partir de 2014, el alcalde, el presidente municipal como tal, puede ser reelegido en algo que la Constitución llamó la elección consecutiva. Así que 2014 es un año importante. Finalmente, en el año 2016 hay otra reforma en el 115 que habla acerca de los bienes de la federación y se refiere propiamente a que los bienes de la federación dejan de ser administrados por el municipio. Dejan de ser administrados para que entonces la federación se haga cargo de ellos y el municipio deja de ser un ente de gestoría para la federación. Y finalmente, en 2019 se genera un modelo de gestión urbana que es un principio de paridad de los municipios, y ya se trata al municipio como un poder político y no como un ente descentralizado. Bien, en este orden de ideas, me gustaría que hiciéramos una mención destacada en algunos aspectos. Tenemos aquí el primer aspecto, que es el de la autonomía municipal para la administración del. ¿Qué es esto? La autonomía municipal no es otra cosa que reconocer la autonomía para administrar libremente sus asuntos internos. Esto es un gran avance porque a lo largo de los últimos prácticamente 87 años, ¿sí? Los municipios no pudieron tener esta administración. Si consideramos que de 1917 al año 2017, estamos hablando ya de 107 años de la vigencia de este artículo 100 constitucional y del cual el municipio no tenía una autonomía absoluta. Después tenemos la parte de la hacienda municipal. Esta parte de la hacienda municipal es una parte importantísima porque empieza ya el municipio a hacer el cobro de sus contribuciones, empieza la recaudación de los impuestos, de sus tasas locales de recaudación, y entonces tiene la capacidad de administrar sus propios recursos financieros. Esto es muy importante porque hay municipios enormes como el de la ciudad de Guadalajara en Jalisco, Mérida en Yucatán, el municipio de León en Guanajuato. Entonces, o simplemente, ¿no? El de Monterrey en Nuevo León. Entonces, son municipios de grandes proporciones y de grandes tamaños donde la recaudación es muy fuerte y se tiene que respaldar con esta parte de los servicios. Después viene la parte de las competencias municipales para el desarrollo. Aquí se establece que estas competencias y facultades de los municipios son en función de áreas como la seguridad pública, el desarrollo urbano, el transporte, la vialidad, el alcantarillado, y se les otorga a los municipios un rol activo en la prestación de los servicios básicos locales. Después, seguimos con otro aspecto, permítanme marcarlo aquí, que es la participación ciudadana. Esta participación ciudadana marca un hito muy especial, una cosa muy importante que es parte del concepto de la gobernanza. La participación ciudadana, o bien dicho, este concepto de la gobernanza, que es un término nuevo de finales del siglo pasado y que comenzó en este siglo, nos habla de que el gobierno no es el único ente que debería de ser para gobernar a un grupo social, sino que hay una injerencia de otras entidades como de grupos sociales, de organizaciones privadas, de organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, las ONG, y este laboratorio ciudadano nos permite tener una visión distinta de las necesidades. Es lo que en algunos otros principios teóricos se habla acerca del gobierno abierto, ¿no? Y al final, pues tenemos la colaboración intergubernamental, también opera, ¿no? Se regresó. Esta colaboración intergubernamental, ¿sí?
nos habla acerca de la coordinación y colaboración que existe entre los diferentes niveles de gobierno, es decir, del municipio al Estado, del Estado a la Federación. Inclusive esto se hace para garantizar, ¿sí?, el cumplimiento de los fines del Estado mexicano y promover un desarrollo equilibrado y sustentable. Entonces, esta colaboración que se consigue a finales del artículo 115, pues es determinante para que nosotros podamos ir definiendo las características de este artículo 115 constitucional. Y tengo aquí una nota que es cita textual del artículo 115 constitucional, en el que dice que el municipio libre, como un resumen ya absoluto de esto, se estableció como la base de la división territorial y la organización política y administrativa de los estados, sentando las siguientes bases: de que cada municipio será administrado por un ayuntamiento de elección popular directa, sin autoridad intermedia entre este y el gobierno del estado. Se adoptará para su régimen interior la forma de un gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa al municipio. Bien, con esto concluyo esta parte, que es un breve resumen sobre la semblanza del artículo 115. Quizás algunos de ustedes están haciendo la pregunta y puedan decir, bueno, ¿y esto para qué me ayuda? ¿Esto para qué me sirve? Quiero decirles que en los años que he tenido la oportunidad de desarrollar funciones públicas como servidor público, uno de los aspectos más importantes es que nosotros podamos conocer cuáles son nuestras responsabilidades. Cuando un funcionario público, cuando un gobierno tiene perfectamente claro cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus facultades y hasta dónde le alcanza el brazo del poder, entonces va a poder entender cuáles son sus obligaciones hacia la ciudadanía, hacia la sociedad, con el manejo de la economía. Y esa es la razón por la cual hay muchos políticos y muchas personas que en sus líneas discursivas de campaña prometen cosas que están fuera de su alcance. Y no es porque lo hagan de mala voluntad o porque mientan de manera cínica, es simplemente porque no tienen el conocimiento de los alcances de las responsabilidades que tienen. Es decir, cuando el presidente municipal conoce sus competencias, conoce sus facultades, conoce sus obligaciones como funcionario público, entonces puede conocer y dar cara de frente a los compromisos de campaña y a las cosas que haya tenido que realizar. Bien, esa es una parte importante que nos lleva el artículo 115 constitucional a los impactos sustantivos del desarrollo económico de los municipios en México. Déjenme ver cómo estamos en tiempo. Bueno, le voy a pedir a nuestra moderadora que toque la chicharra cuando nos falten 15 minutos. Eh, Esos impactos sustantivos del desarrollo económico de los municipios en México, si ustedes observan esta diapositiva, tiene una secuencia lógica y muy sencilla. Ustedes van a poder encontrar en la teoría del desarrollo económico, en las políticas públicas o simplemente en la administración pública federal, algunos conceptos que puedan ir llevando de una mano a la otra. Pero aquí la secuencia es que la creación del empleo nos lleva directamente a la generación de riqueza. Cuando hay dinero, se mejora la calidad de vida. Cuando hay una mejor calidad de vida, entonces tenemos una diversificación económica, es decir, el municipio ya no depende de la economía básica de la región o de las condiciones de cultura o de su geografía. Esto va a hacer una promoción de impulso al turismo, ¿sí? Entre otras cosas, y al aprovechamiento de la cultura. Y, por ejemplo, me dirán, bueno, ¿cuál es la cultura? La ciudad de Guanajuato, en el estado de Guanajuato, el municipio de Guanajuato, vivió durante muchas décadas de su aspecto cultural, ¿sí? El estado de Chihuahua vivió un poquito durante tiempo sobre la parte de la parte de desarrollo naturales, la parte de un estado como Chiapas,
de todos sus atractivos naturales, Guerrero de sus playas, Quintana Roo lo comenzó a hacer en los años 80 de todas sus playas con el desarrollo de la Riviera Maya. Y bueno, esto provoca un desarrollo regional equilibrado. Entonces, si nos damos cuenta de cómo funcionan esta relación, nos podemos dar cuenta también de que cada uno de ellos tiene, eh, listo, de que cada uno de ellos tiene una vinculación. Vamos por partes. La primera, la creación del empleo. La creación del empleo, como lo acabo de mencionar, es el desarrollo económico de los municipios, donde se impulsa que las personas de la localidad tengan un empleo. Hablando en términos prácticos y hablando en las líneas que describen las responsabilidades del municipio, el gobierno tiene la responsabilidad de crear las condiciones para que haya empleo, ¿sí? Estamos hablando de que se generan las condiciones porque si es un estado puramente agrícola, como lo es Sinaloa, entonces la riqueza que tiene Sinaloa en la parte agrícola es extraordinaria. Si hablamos de la parte manufacturera que tienen los estados del norte como Sonora, Chihuahua, Baja California Norte, Nuevo León, pues durante muchos años han vivido de la industria manufacturera y de la industria maquiladora. El estado de Chihuahua se especializó en el desarrollo de la industria automotriz y aeronáutica. Entonces, lo que han hecho es que han explotado su mano de obra. ¿Qué es lo que ha pasado en los estados como Yucatán, que tienen hermosas playas, o Quintana Roo, que tienen la Riviera Maya? Se han enfocado en el impulso al turismo, ¿sí? En el impulso a la cultura. Han sacado jugo de las vetas de las zonas arqueológicas. Entonces, la creación del empleo parte de la idiosincrasia y de la vocación natural de un estado. Parte de la vocación natural que tiene un municipio. Porque, por ejemplo, en el estado de Oaxaca no es lo mismo el municipio donde se encuentra Puerto Escondido, o donde está Pinotepa Nacional, o donde está eh, estos lugares de costa, en Huatulco. No es lo mismo que estar en la zona de la Cañada o estar en la zona de la Huasteca. En el estado de Yucatán no es lo mismo desarrollar creación de empleo en el municipio de Progreso, donde hay un puerto de altura, donde se maneja grandes volúmenes de importación y exportación, porque prácticamente es el tercer puerto más importante del país. No es lo mismo en Yucatán hacerlo en la parte del poniente, donde es una zona agrícola y donde no hay más oportunidades de creación de empleo, como la pesca que hay en los puertos. Entonces, ya una vez que tenemos claro este concepto de la creación del empleo, nos vamos a la parte de la generación de riqueza. ¿Qué es lo que pasa cuando se crea empleo en un municipio? Hay un mayor desarrollo económico y este puede conducir a un aumento de la recaudación de los ingresos locales a través de los impuestos y las contribuciones. ¿Y qué es lo que sucede cuando el municipio tiene mayor recaudación? Estos recursos pueden ser reinvertidos y pueden ser reinvertidos en el desarrollo de infraestructura, de programas sociales, de educación, de vialidades, de alcantarillado, de drenaje, de servicios. El municipio tiene una partida presupuestal de la que depende del Estado e incluso de la Federación. Pero cuando el municipio está desarrollando su vocación natural y ha generado riqueza, tiene la oportunidad de tener una mejor y una mayor recaudación. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay más dinero? Cuando hay más dinero, las personas viven mejor. El dinero entra directamente al bolsillo de las familias. Las personas llevan dinero a la casa, hay mejores alimentos, hay un mejor vestir y hay un mejor estilo de vida. Y este mejor estilo de vida permite que haya una derrama económica en esa zona. ¿Qué es lo que sucede en los municipios muy marginados donde la gente trabaja pero no tiene dónde gastar su dinero? Lo que hacen es que van con su dinero y lo van a gastar a otro lugar que no es el municipio. Eso es lo importante
de generar riqueza y de aumentar el nivel económico. Cuando mejora el nivel de vida, la diversificación económica comienza. Permítanme poner un ejemplo. Vamos a hablar del estado de Guerrero, Acapulco. Acapulco fue el centro turístico y vacacional durante los años 40, 50 y 60 hasta que apareció Zihuatanejo. Y después de Zihuatanejo, no recuerdo exactamente el orden, pero apareció Puerto Vallarta. Después de Puerto Vallarta aparece Mazatlán, después aparecen Los Cabos, aparece la Riviera Maya y en los últimos tiempos Bahías de Huatulco. Este aprovechamiento de las costas, este aprovechamiento de la pesca y del turismo, ¿sí? Permitió una riqueza y un aumento de la recaudación, lo cual permitió una diversificación económica. Esta diversificación económica se llevó a cabo o se direccionó en muchos de estos lugares hacia la parte inmobiliaria. El valor de la tierra subió y hubo también mayor recaudación. Y cuando la gente de fuera empezó a comprar propiedades, hubo necesidad de aumentar el comercio. Y entonces la gente ya no solamente vivía de las playas, sino que ahora había restaurantes, había bares, había hoteles, había plazas comerciales. Y esta diversificación económica es lo que trae más riqueza y aumento al municipio. ¿Qué es lo que sucede cuando se mejora el nivel de vida y hay una diversificación económica? La gente deja de emigrar, la gente deja de moverse de sus zonas rurales a las zonas urbanas y lo que es peor, deja de salirse de sus zonas rurales para irse a otro país como los Estados Unidos a padecer y a vivir el sueño americano. Entonces, en realidad, este mejor nivel de vida provocado por la generación de riqueza, provocado porque el Estado y el municipio en colaboración crearon más y mejores empleos, permiten que las personas se queden en sus lugares de origen. Es por eso que el gobierno debe de tener un impulso especial a los valores de idiosincrasia del medio. Si es un municipio que tiene playa, habrá que explotar la playa. Si es un municipio que tiene ruinas, o como en Yucatán, que tienen los muy famosos cenotes, habrá que explotar esa parte del turismo. Si es un estado como Chiapas, habrá que explotar el turismo ecológico y lo que se llama como el ecoturismo. Y esto, al final de cuentas, como ya se ha mencionado antes, nos lleva a un desarrollo regional equilibrado. Es decir, hay una percepción de riqueza y de entendimiento. Voy a ir un poco más adelante porque estamos ya con el tiempo corto. Esta lámina es particularmente interesante para que hablemos de los contrastes de los que estamos hablando. Aquí quise citar el municipio de Iztapalapa, en la Ciudad de México, y quise citar el municipio de Ensenada, en Baja California. El municipio de Iztapalapa tiene una superficie de 117 kilómetros contra más de 20,000 kilómetros cuadrados que tiene Iztapalapa. En la proporción, la superficie de Ensenada es más de 170 veces la superficie que hay en Iztapalapa. Pero aquí está la parte interesante. En Iztapalapa, en solamente 117 kilómetros cuadrados, viven casi 2 millones de habitantes. En Ensenada, en esta superficie de más de 170 veces, vive la cuarta parte de los que viven en Iztapalapa, menos de medio millón de personas. Y alguien podrá decir, bueno, sí, pero es que no es lo mismo la ciudad y no es lo mismo el desarrollo urbano y las oportunidades. Al final de cuentas estamos hablando de una desproporción de cómo un municipio como Iztapalapa, que si bien es cierto, debe tener una hacienda pública muy fuerte, con grandes recaudaciones, también tiene una demanda extraordinaria de servicios que bien podrían compararse como un pequeño país de Europa. Aquí vemos otro ejemplo de contraste. Baja California Sur, 5 municipios y Oaxaca, 570 municipios. La distribución geográfica y política de Oaxaca nos habla de que tiene 570 municipios.
Y veamos, por ejemplo, el municipio de Natividad, ¿sí? En la Sierra Madre del sur de Oaxaca, es un municipio de apenas 55 viviendas y 370 habitantes. Y alguien me dirá, bueno, ¿y por qué a alguien se le ocurrió crear ahí un municipio? Bueno, si hablamos de que en Oaxaca hay más de 11,000 unidades urbanas, perdón, no urbana por los desarrollos, más bien 11,000 ubicaciones donde las personas habitan, ¿sí? No quiero llamarles ni pueblos ni ciudades, pero no puede ser posible que en estos 570 municipios habitan casi 4 millones de personas que representan el 3.3% de la población del país contra los apenas 800,000 habitantes que hay en Baja California Sur. Estos contrastes nos hablan de que la idiosincrasia, las necesidades, las características, la vocación natural que tiene Baja California es absolutamente distinto de la que tiene Oaxaca. Por eso algunas personas cuando hablan de geopolítica hablan del México del Norte, el México del Centro y el México del Sur. Esta es una de las cosas que tenemos que contrastar. Bien, vamos a la parte de la Agenda 2030 y voy a tener que ir mucho más rápido de lo que pensaba. Para los que están pensando que la Agenda 2030 se cumple en el 2030 y que esto es el futuro, no. Discúlpenme, el futuro es hoy. La Agenda 2030 comenzó en el 2015. La Agenda 2030 comenzó a través de un planteamiento que empieza en 1987. En 1987, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Naciones Unidas presenta un documento que se llama Nuestro Futuro Común. Y este documento contiene un informe que se le había pedido a la doctora Gro Harlem Brundtland, ¿sí? Es una doctora que tiene un doctorado en medicina y una maestría en salud, y por cierto fue 2 veces ministro de Noruega, y ella forma una comisión porque Naciones Unidas le da la encomienda de que haga un aporte para hablar sobre la salud social. Y por primera vez en el mundo entra un nuevo concepto, que es el concepto del desarrollo sostenible. Y ya alguien podrá decir, bueno, ¿y qué es el desarrollo sostenible? En términos de la agenda de nuestro futuro común, está traducido como hacer un uso correcto de los recursos actuales sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. Si lo quieren mucho más fácil, el desarrollo sostenible, ¿sí? Es un desarrollo que propone lo económico, lo social y lo ambiental. ¿Cómo? A través de una mejora continua en el cuidado de los recursos, en el cuidado de la administración de los recursos y sobre todo en elementos que puedan contribuir al cambio climático y a la disminución del calentamiento global. Esto da origen para que en el año 2015 se generen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si ustedes se dan cuenta, este concepto de desarrollo sostenible tiene 37 años. De 1987 a la fecha, estamos hablando que tiene menos de 4 décadas. La evolución es que el 20 de marzo del 2015, Naciones Unidas, con 169 países, si no mal recuerdo, hace este planteamiento de 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y cada objetivo tiene en promedio unas 16 metas, entre 15, 16, 17 metas, que en total suman 169 metas, estos 17 objetivos. Y los 17 objetivos están enfocados a erradicar la pobreza, a eliminar el hambre, a aumentar el bienestar de las sociedades, a cuidar el medio ambiente y sobre todo también a el desarrollo económico de las ciudades sin tener que comprometer los recursos. Y en este caso, por ejemplo, que hablamos del desarrollo municipal, bien es cierto que el objetivo número 11 de las ciudades y comunidades sostenibles es clave en este desarrollo. Déjenme mencionar un caso muy interesante. El caso de Rafael Bunyol es un municipio de apenas 10,000 habitantes y está apenas a 20 minutos del centro de Valencia, en España.
Para los que han tenido la oportunidad de estar en Valencia, Valencia es una ciudad, es la tercera pues, más importante después de Madrid y de Barcelona, y con una gran actividad económica, y es tener un municipio chiquitito y pequeñito a un lado de un monstruo urbano que es Valencia. ¿Qué es lo que hizo el alcalde de Rafael Bunyol? Ese es el nombre del municipio de España. Lo que hicieron fue crear un conjunto de acciones colegiadas con la comunidad social y los grupos empresariales. ¿Para qué? Poniendo en práctica la gobernanza transversal, ¿sí? Con el tejido social para generar proyectos y programas estratégicos acorde a la Agenda 2030. Si yo tuviera que desmenuzar esto, lo haría de esta manera. El municipio ejecuta un conjunto de acciones colegiadas. ¿Con quién? Con la comunidad social. Pero se agrega a los grupos empresariales. Esto es un principio básico de la gobernanza. Por eso se pone en práctica esta gobernanza transversal, no vertical. ¿Con quién? Con el tejido social que compone toda esta parte del municipio. ¿Para qué? Para generar proyectos y programas estratégicos. ¿Con qué sentido? Acorde a la Agenda 2030. El caso Rafael Bunyol tiene la particularidad de poder ejecutar acciones muy interesantes. Lo primero que hacen ellos es crear un observatorio de la Agenda 2030, donde hacen una apertura, en lugar de que hagan elecciones y votaciones para ver quién quiere cambiar o no, se hace un buzón de nuevas propuestas y se hacen a través de todo este observatorio una recepción de emprendedurismo y de todos los proyectos que la gente quiere proponer para la mejora del municipio. De aquí sale la movilidad sostenible, es decir, cómo se puede mejorar el transporte en esta ciudad. Y se crean mejores programas de transporte, se mejora el urbanismo y se promueve la bicicleta y el traslado de las caminatas a pie. ¿Qué más hace? Incluye toda la parte de género con un emprendimiento femenino que es extrapolable con otros municipios con temas como el deporte. Es decir, se le da más impulso a la parte de las mujeres para que haya una colaboración con otros municipios y ellas puedan tener una participación activa dentro del municipio. Este laboratorio recoge toda la innovación de los proyectos de emprendimiento. ¿Y qué causa? Se crean plataformas de uso público para que estos puedan ser usados en beneficio del municipio, pero evidentemente tienen que ser medidos en el seguimiento. ¿Y cómo los miden? Seguramente escogieron algunos objetivos de los ODS y cada objetivo que tiene en promedio entre 15 y 17 metas, los fueron siguiendo a fin de que la ciudad pudiera tener un desarrollo sostenible. ¿Sostenible en qué? No solamente en el medio ambiente, sino también en lo económico y en lo social. Recordemos que el concepto de desarrollo sostenible comprende los tres pilares básicos: el económico, el social y el medio ambiente. Bien, con esto nos vamos a algo, solamente ya para la recta final. El Plan Estratégico Municipal y la Agenda 2030. Hace unos días hablaba yo con un amigo que se propone para una alcaldía en los estados que están ahorita compitiendo y jugando para estas posiciones políticas para el nuevo periodo. Y me hablaba y me decía, bueno, y es que, ¿por dónde empiezo el proyecto municipal? Y le dije, no, es que no es el proyecto municipal, es mi proyecto municipal, si yo fuera el candidato, es nuestro proyecto municipal, si yo lo voy a compartir con la ciudadanía. ¿Y por dónde voy a comenzar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues lo primero que tengo que hacer es que mi proyecto tiene que estar basado en los indicadores de ODS. Porque si yo utilizo los indicadores de ODS, entonces ya tengo un mapa de ruta. Voy a tomar estos 17 objetivos que componen la Agenda 2030, que entraron en vigor desde el 2015, que llevan ya 9 años
trabajándose y ejecutándose y que nos quedan solamente 6 años para cumplir con las metas finales, las cuales evidentemente no se van a alcanzar por falta de muchos elementos, entre ellos la voluntad política y los recursos económicos. Pero bueno, ese es otro tema. En ese tema de la Agenda 2030, cuando nosotros queremos construir un proyecto y este proyecto lo queremos enfocar al desarrollo sostenible, tomamos estos 17 objetivos y trabajamos sobre las metas de estos 17 objetivos, que en suma son 169. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí está este cuadro que es muy interesante, es una publicación de Naciones Unidas, eh, nos pone de manera separada cuáles son los objetivos que se refieren a la economía, a la sociedad y al medio ambiente. Si se dan cuenta, aquí están los tres pilares del desarrollo sostenible. El que sostiene en lo relativo a la economía, el que sostiene lo relativo a la sociedad y el que sostiene lo relativo al medio ambiente. Si yo vivo en un lugar de alta contaminación o vivo en un lugar donde hay un puerto, pues me va a interesar mucho que las líneas discursivas y los proyectos de campaña y ya de los proyectos, una vez que yo gane la presidencia municipal, vayan orientados a estos objetivos al 6, 13, 14 y 15, que son los del medio ambiente. Si tengo un problema de urbanismo, pues tendré que trabajar con los objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 y 16 y con las metas que más que se trabajan. Entonces, así gradualmente, cada proyecto de un municipio es un traje a la medida. Yo no puedo hablar de las mismas necesidades del municipio de Navojoa al municipio de Ticul o al municipio que está en Salina Cruz, Oaxaca. Es decir, estamos hablando de tres diferentes necesidades de las cuales tienen que irse adecuando. Bien, tengo mi equipo de trabajo. Estamos listos para empezar nuestro proyecto. Queremos ser congruentes entre nuestro discurso, las promesas que vamos a hacer y lo que vamos a desarrollar. No quiero ser un alcalde que invierta todo mi primer año en aprender lo que tengo que hacer porque nadie me dijo las facultades que yo tenía. Quiero ser un alcalde que desde el primer día pueda yo empezar a cumplir con mis responsabilidades. ¿Qué necesitamos? Necesitamos reunir voluntad política, voluntad política para el desarrollo sostenible municipal. Necesitamos políticas sociales. Recordemos que las políticas sociales son los lineamientos que se van a dar una vez que nosotros sepamos cuál va a ser el modelo económico que vamos a utilizar y cuáles van a ser los proyectos que vamos a desarrollar. Entonces, en función del modelo económico y de los proyectos que vamos a desarrollar, vamos a crear las políticas públicas. Y esas políticas públicas tienen que tener un carácter inclusivo, tienen que incluir a todo el tejido social. Estas políticas públicas tienen que abarcar la visión y comprensión de la Agenda 2030, pero ojo, a nivel municipal. Voy a hacer lo que me toca. No voy a hacer la Agenda 2030 a nivel estatal. Para eso está el Plan Estatal de Desarrollo. Ni tampoco lo voy a hacer para el país porque para eso está el Plan Nacional de Desarrollo. Lo voy a hacer a nivel municipal. Finalmente, voy a trabajar con un grupo de observadores y herramientas. Vamos a identificar quiénes son los actores con un enfoque que nos ayuden para el desarrollo de un proyecto colectivo. Es decir, no es mi proyecto, es el proyecto del municipio. ¿Y quiénes son los actores? ¿El gobierno del estado? ¿La federación? ¿El Banco Mundial? ¿Vamos a bajar recursos del fondo del Banco Interamericano de Desarrollo o de alguna ONG? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer alianzas estratégicas. Hace algunos años me tocó estar en una alianza estratégica del municipio de Mérida con el municipio de Mérida en España. Entonces, se hizo esta alianza muy interesante de las dos Méridas y se hablaron sobre tres aspectos muy interesantes en aquel entonces. Estas alianzas estratégicas nos dan una base. ¿Cómo? Pues trabajar con la base, la antigua base conocida por todos, que es gobierno, empresa y academia y al final nuestros recursos humanos.
Una empresa que se llama Microsoft no sería Microsoft si no tuviera el capital humano que comprende. Es decir, los programas no se hacen solos, los softwares no se diseñan solos, y por mucha inteligencia artificial que haya, alguien tiene que poner la tecla sobre la inteligencia artificial. Bien, el capital humano, los recursos humanos, los recursos físicos y los económicos tienen que estar vigentes y a la vista para que nosotros podamos empezar con nuestro proyecto. Y no estamos hablando de grandes recursos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacerlo con bases objetivas. Vamos a tomar decisiones que sean encaminadas al desarrollo municipal. Vamos a hacer esto con responsabilidad. ¿Ok? Vamos a trabajar con una participación ciudadana y de un gobierno abierto, lo que se llama, y estábamos hablando, todo el aspecto de la gobernanza. Nos vamos a involucrar en la implementación de proyectos y programas. Es decir, yo, el alcalde, no voy a hacer mi campaña, no voy a preparar todo esto y después voy a nombrar a alguien a cargo y que me avise dentro de 3 años si funcionó o no el programa. Nos vamos a involucrar. Dentro de la página de Naciones Unidas, hay una página que encontré el otro día muy simpática que decía el desarrollo sostenible para vagos. Y yo dije, bueno, estaré leyendo bien, ¿no? O se trata de los vagos que yo conozco que andan por ahí sin hacer nada. Y decía que todos podemos hacer algo en el planeta y todos podemos ayudar al desarrollo sostenible desde el sofá de nuestra sala. Y decía, apaga las luces que no estés utilizando, cierra las llaves del agua o repara las llaves del agua que no estés utilizando. Trata de tener el césped verde, trata de reciclar la basura, trata de hacer las cosas que a ti te competen como persona individual, que si bien es cierto no lo estás haciendo para la cuadra de tu colonia o para tu colonia entera, lo estás haciendo para ti. Esto se llama involucrarnos, involucrarnos en la implementación de los proyectos y programas. Y al final, pues, ¿cómo lo hacemos? Teniendo un programa con indicadores. Lo que no se puede medir no tiene resultados, ¿sí? ¿Cómo podemos planear algo sin poderlo medir? ¿Cómo podemos planear algo sin medir? No sabremos si nuestros resultados son o no ciertos, certeros o verdaderos, por lo cual necesitamos tener resultados medibles que puedan ser analizados por el impacto que se tiene. ¿Cómo comenzamos? Comenzamos creando un círculo virtuoso. Si yo estoy en el municipio y lo que a mí me interesa es empezar con el primer elemento, que es la creación del empleo, pues tengo que empezar por revisar cuál es la idiosincrasia de mi municipio, cuál es la vocación natural de mi municipio, cuál es la riqueza del capital humano de mi municipio. Si es un municipio agrícola, si es un municipio industrial, si es un municipio que vive de la cultura y del turismo, ¿cuánto tiempo puedo vivir de eso? ¿O qué opciones tengo para diversificar mi economía y evitar que la gente se me vaya y mi gente local sean los que trabajen aquí? Que tomen su bicicleta y vayan al trabajo y no que tengan que viajar de un municipio a otro, de un pueblo a otro o de una ciudad a otra. ¿Cómo lo hacemos? Con un foro multidisciplinario, con una base de recursos, como lo acabo de mencionar, los humanos, los físicos y los económicos, que no tienen que ser todos, tienen que ser los que el municipio tenga, con una medición de resultados, básicamente con conclusiones que puedan ser observadas y medidas mediante un observatorio científico y académico, donde también la empresa participe. Y este aspecto, el último aspecto, con un nuevo impulso para generar más proyectos. Permítame última aportación, es decir, que nosotros no podemos ver el desarrollo sustentable como un gasto. Tenemos, como este eslogan que utilizó el municipio de Rafael Buñol en España, pensar globalmente para actuar localmente. Si somos funcionarios públicos, si somos ciudadanos de a pie, tenemos que pensar en cuál es la aportación que nosotros vamos a hacer para generar riqueza en el municipio. Tenemos que pensar cuál es la aportación en nuestra cuadra, en nuestra calle, con nuestros vecinos. Si yo soy el presidente municipal, no puedo pensar
en la limitación de decir, voy a contratar a un experto en materia medioambiental que me cobra 1 millón de pesos por trabajar en un proyecto de 10 meses. Y estoy escandalizado porque son 100,000 pesos mensuales. Sí, pero ese experto tiene la posibilidad o la probabilidad de bajar un fondo del Banco Mundial para poner paneles solares arriba de la presidencia municipal. Tiene la facultad, el conocimiento o la experiencia de bajar fondos del Banco Interamericano de Desarrollo para poner en la avenida principal postes con celdas fotovoltaicas para el alumbrado público. Con ese ahorro de energía que yo voy a tener en el primer año, no solamente voy a pagar los gastos del consultor, voy a tener un ahorro extraordinario y superlativo que me va a permitir hacer obra pública. Si ese gasto de los consultores me representa apenas el 1%, el 2% o el 5% de los beneficios que voy a tener en una administración de 3 años, entonces, ¿por qué estamos pensando en que mejor le pregunto a mi amigo o por qué no vamos a la universidad o por qué no le pregunto a mi compadre o a mi comadre qué fue lo que hicieron para que yo siga obrando? Solamente quiero hacer esta aclaración. Hoy en día, las empresas más importantes del mundo no mueven una decisión si no es a través de la consultoría. Las decisiones más importantes del mundo se toman de manera colegiada. Todas las decisiones que hoy toman los gobiernos más desarrollados en el mundo los toman en función del perfil de la Agenda 2030. Y termino diciendo que la Agenda 2030 no es un gasto, no es un problema. La Agenda 2030 es una solución, la Agenda 2030 es una inversión. Y bien, con esto termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Gabriel Magaña, por compartir con todas y todos los presentes el webinar El desarrollo económico de los municipios. A continuación vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Quienes gusten realizar algún cuestionamiento a nuestro invitado de hoy, les pedimos levanten su mano para posteriormente cederles la palabra, o también pueden escribir su pregunta, como ya algunos lo hicieron, en el chat de esta sesión. Y bueno, como ya les decía, tenemos unos comentarios ya en el chat. Les voy a dar lectura, maestro. El primero es de Francisco. Él dice, ¿cómo detonar el desarrollo de los municipios si estos no cuentan con recursos económicos que ayuden a plantear que se realicen inversiones que generen empleos a la mano de obra de jóvenes que se van incorporando al área laboral? Bien, esa es una pregunta que podría tomarnos varias clases dentro de un curso, o bien podría ser un curso completo en la parte del desarrollo económico de los municipios. Pero solamente para resolver esta pregunta de manera muy breve. Yo honestamente creo que el equilibrio perfecto está entre la gente joven que está terminando la escuela, que tiene hambre y necesidad de aprender, de trabajar, de producir, de sentirse productivos y de aportar. Este capital humano que tienen los jóvenes de estas nuevas generaciones es valiosísimo, pero también tenemos que complementarlo con la vieja guardia, con las personas que tienen más experiencia. Y que cuando combinamos esta parte del ímpetu con la experiencia, salen resultados extraordinarios. En relación a la pregunta básica de cómo puede un municipio detonar esto es un traje a la medida. Cada municipio tiene la responsabilidad de comenzar a hacer algunos estudios de tipo social, de tipo financiero y de desarrollo de la región. Es decir, un municipio muchas veces se puede parecer al municipio de al lado, pero aún así no es lo mismo. Es decir, el municipio de al lado puede ser una gran urbe como el que hablábamos, el Rafael Bullol, que es un municipio de apenas 10,000 habitantes, mientras que el municipio de al lado es el de la ciudad de Valencia. Estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Sin embargo, la idiosincrasia, la vocación natural del municipio, la voluntad política y sobre todo la